Hola a todos, les habla Angélica Sotelo y hoy les vengo a hacer énfasis sobre la importancia que tienen las fundaciones en la reconstrucción del tejido humano. Para ello tendremos en cuenta la tabla de contenido, que es donde se desglosan cada uno de los temas. Introducción. Dentro de la introducción se especifica el impacto que traen las fundaciones en Colombia, tomando como referencia los reglamentos establecidos por la ley estatal. Este trabajo se desarrolla desde un enfoque cualitativo, con alcance descriptivo y diseño documental. ¿Qué es una fundación? Una fundación no es más que una entidad sin ánimo de lucro, que puede nacer por un acto unilateral, es decir, por decisión de una persona, o por común acuerdo entre dos o más personas. Además, se caracteriza por tener en su elemento esencial el patrimonio propio. Régimen de tributación. De acuerdo al artículo 19-1 del Estatuto Tributario, las fundaciones, por ser sin ánimo de lucro, son contribuyentes del impuesto a la renta y pertenecen al régimen especial de tributación. Exclusión del régimen de tributación. Las fundaciones serán excluidas del régimen especial de tributación cuando incumplan con lo dispuesto en el título sexto del libro primero del presente estatuto, cuando los miembros de la junta directiva, fundadores, representantes legales o miembros de órganos de dirección sean responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio, siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización del nombre de la entidad y cuando sean sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública, siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización de la entidad para la comisión de la conducta. ¿Cómo se conforma legalmente una fundación? Para que una fundación en Colombia se pueda conformar legalmente, principalmente debe verificar la homonimia por nombre o palabra clave. Este le permite a la persona interesada verificar que no exista en el municipio otra entidad con el mismo nombre
y razón social. Segundo, debe diligenciar el documento de constitución, sea acta, escritura pública o documento privado, junto a sus estatutos. Tercero, deberá realizar el registro en la Cámara de Comercio, que se encuentra ubicado en su comunidad o localidad. Por último, verificar si la fundación pertenece al régimen tributario especial. Documentos de constitución. De acuerdo al decreto 427 de 1996, los documentos de constitución son 3. Dentro de ellos encontramos el acta, que vendría siendo un documento público y que dentro de él se detallan los hechos, tratados o acuerdos establecidos por las personas que conforman la fundación. Escritura pública. La escritura pública es un documento público autorizado por un notario que se presume auténtico y trae consigo efectos jurídicos. Este se hace por vía notarial. Documento privado. El documento privado, como muy bien lo dice su nombre, es de carácter privado y se realiza entre las partes interesadas, sin intervención de algún funcionario público. Estatutos de una fundación. Los estatutos son un documento donde se define cómo es la entidad, a qué se va a dedicar y qué estructura legal se va a implementar. Requisitos estatutos. Conforme al decreto 2150, los estatutos deben cumplir con unos requisitos mínimos que se desglosan a continuación. En ellos deben plasmarse los nombres, la identificación y el domicilio de las personas fundadoras, el nombre de la fundación, la clase de persona, que en este caso sería una persona jurídica por tratarse de una fundación, el domicilio de la fundación, es decir, dónde funcionará la fundación, el objeto, que es la actividad a la que se va a dedicar esa fundación, el capital inicial, que es el aporte de cada fundador, y la forma de hacer los aportes, sea por donación, etc. Reglas de destinación de la renta y del patrimonio de la fundación, es decir, la normatividad que se manejará dentro de esta. Disposiciones sobre los órganos de administración de la fundación, es decir, cómo estará conformada cada área.
Asimismo, se deberá estipular la duración. En este caso, sería término indefinido. Luego, las causales de disolución y liquidación de la fundación. Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, es decir, las responsabilidades que tiene éste dentro de la fundación. La aceptación de las personas designadas en los cargos de administración, dirección y control de la fundación. Importancia de las fundaciones en la reconstrucción del tejido humano. Una de las principales importancias de estas fundaciones es que muestran un valor significativo a la humanidad, ya que buscan fomentar la intervención en los vínculos, relaciones e interacciones de los grupos sociales, en los procesos conflictivos como son la violencia, discriminación, exclusión, desconfianza, abuso, entre otros, con el fin de generar procesos de inclusión, aceptación y confianza, tendientes a la reconstrucción y reintegración del tejido humano. Aspectos legales de las fundaciones. Dentro de los aspectos legales se hacen notar aquellas normas, leyes y reglamentos que conforman una fundación. En ellos encontramos el artículo 333, inciso 3 y el artículo 58, inciso 3 de la Constitución Política de Colombia, los cuales determinan el apoyo y protección que brinda el Estado a las entidades solidarias, como lo son las fundaciones. Asimismo, la Ley 454 de 1998, quien regula las entidades de la economía solidaria. La Ley 174 de 1994, quien estipula las normas tributarias y contables. La Ley 1314 de 2009, que trata de los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia. El decreto 1482 de 1989, quien habla de los regímenes de administración públicas cooperativas. El decreto 2649 de 1993, que es el Reglamento General de la Contabilidad. Y el decreto 2159 de 1999, que trata acerca de los niveles de supervisión. Ahora bien, hablaremos sobre la auditoría en una fundación. Para ello, debemos especificar qué es una auditoría. La auditoría es
Impresionar, estudiar y evaluar el comportamiento de los movimientos contables que se ven reflejados en los estados financieros de la fundación, tomando como soporte las facturas de pago, las facturas de cobro, los extractos bancarios, los tickets, las declaraciones, los recibos, entre otros. Dentro de la auditoría encontramos 4 tipos de auditoría, los cuales vendrían siendo la auditoría financiera, que es la evaluación e informe que emite el auditor interno o externo sobre la información contenida en los estados financieros. La auditoría de cumplimiento, que es una revisión formal de los procedimientos y operaciones de la fundación, enfocadas puntualmente en el cumplimiento de las normas, reglamentos, políticas y estándares implementados en el Estatuto Tributario. La auditoría de gestión, la cual consiste en el examen y evaluación que se realiza a la fundación para establecer el grado económico, eficiente y eficaz en la planificación, control y el uso de sus recursos. Por último, el control interno, quien trata de verificar la fiabilidad de los estados financieros, la eficacia de la fundación al momento de cumplir con las regulaciones. Funciones y obligaciones del revisor fiscal. Antes de impartir en este tema, debemos conocer qué es un revisor fiscal. Un revisor fiscal es un contador público. Que cuenta con una experiencia superior a 2 años. Es necesario resaltar que el revisor fiscal en una fundación será obligatorio cuando los activos brutos al 31 de diciembre del año anterior sean o excedan el equivalente de 5.000 salarios mínimos, o cuando los ingresos durante el año anterior excedan el equivalente a 3.000 salarios mínimos. Como referente de las fundaciones, tomaremos a la Fundación Ideas para la Paz, quien es un centro de pensamiento y acción independiente por empresarios colombianos y que hoy día es uno de los principales centros de estudios del país en los campos de paz y seguridad. Esta se destaca por generar conocimiento y desarrollo de iniciativas innovadoras que buscan incidir en las políticas públicas, así como fortalecer las capacidades
institucionales y ciudadanas. También acompaña lo que es el sector público, empresarial, la sociedad civil y la comunidad internacional que contribuyan activamente a la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible. A continuación mostraremos el mapa de incidencia. Como podemos observar, el mapa de incidencia de la Fundación Ideas para la Paz ha impactado de forma positiva, trayendo nuevos retos y soluciones tanto a la sociedad civil como a la sociedad empresarial, mediante diálogos e ideas en el debate público. Estados financieros. Los estados financieros son el reflejo de los movimientos o afectaciones contables que ha tenido la Fundación durante el año. Dentro de estos estados financieros encontramos el estado de situación financiera, quien se conforma por los activos de la fundación, es decir, por lo que ésta posee, por los pasivos, es decir, lo que ésta debe, y por el capital, que es la diferencia entre el activo más los pasivos. Luego, encontramos el estado de resultado integral, quien se encarga de reflejar los ingresos y gastos que ha tenido la fundación en el transcurso del año. Asimismo, el estado de flujos de efectivos, quien nos proporciona información sobre los cambios en el efectivo y equivalente de la fundación durante el periodo, mostrando detalladamente los cambios por actividad de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Y asimismo el cambio del fondo social, que es el resultado integral del resultado del ejercicio más el otro resultado integral. Dinámica de las cuentas. La dinámica de las cuentas sigue siendo la misma, solo que varía de acuerdo al pool establecido para cada actividad o razón social de una empresa. A continuación, definiremos las cuentas según su clase. Las clases 1, 2 y 3 comprenden las cuentas que conforman el estado de situación financiera.
las clases 4, 5, 6 y 7 corresponde a las cuentas del estado de resultado y las cuentas de las clases 8 y 9 detallan las denominadas cuentas de orden. La cuenta del activo está conformada por aquellos bienes, derechos y pertenencias tangibles e intangibles de propiedad de la entidad, a los cuales se les ha asignado un valor para cuantificar lo que posee la entidad para desarrollar sus actividades. Los rubros que integran esta clase 1 tendrán siempre saldo de, con excepción de las cuentas de evaluación, que vendrían siendo la provisión, la depreciación, agotamiento y la amortización, que serán deducidas o asignadas a los correspondientes grupos de cuenta. Pasivo. El pasivo está conformado por las cuentas que representan las obligaciones presentes contraídas por la entidad en desarrollo del giro ordinario de su actividad. Comprende lo que son los depósitos, pactos de recompra, los créditos de banco y otras obligaciones financieras, cuentas por pagar, fondos sociales, mutuales y otros pasivos, pasivos estimados y provisiones y títulos de inversión en circulación. Se verán reflejadas dependiendo la afectación. Naturalmente, las cuentas de pasivo se ubican en el crédito. Patrimonio. El patrimonio está conformado por las cuentas que representan los bienes y derechos de la entidad, una vez deducidas las cuentas que registran las obligaciones de carácter no patrimonial. El patrimonio es de naturaleza crédito. Ingresos. Los ingresos agrupan aquellas cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que percibe la entidad en el desarrollo del giro normal de su actividad en un ejercicio determinado, mediante el sistema de causación. Se registrarán como beneficios realizados y en consecuencia deben abonarse a las cuentas de ingresos, los causados y no recibidos. Se entiende causado un ingreso cuando nace el derecho a exigir su pago, aunque no se haya hecho efectivo el cobro. Al finalizar el ejercicio económico, las cuentas de ingresos, costos y gastos se cancelarán con cargo al grupo 35, resultado del ejercicio, y estos se consideran de naturaleza crédito. Gastos.
Los gastos agrupan las cuentas que representan los gastos administrativos, gastos de ventas y gastos no operacionales, en que incurre la entidad en el desarrollo del giro normal de su actividad principal. Estos son considerados de naturaleza débito. Costos. Los costos agrupan las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos necesarios para la elaboración de productos o prestación de servicios, de acuerdo con la actividad social desarrollada por la entidad en un periodo determinado. Estos también son considerados de naturaleza débito. Costos de producción. Los costos de producción agrupan las cuentas que representan las erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la elaboración o la producción de los bienes o la prestación de servicios de los cuales una entidad tiene sus ingresos, y también son considerados de naturaleza débito. Cuentas de orden deudoras. Las cuentas de orden deudoras son aquellas cuentas de registro utilizadas para cuantificar y revelar los hechos o circunstancias de los cuales se pueden generar derechos deudores u obligaciones que en algún momento afectaría la estructura financiera de una entidad y que sirven de control interno para el buen manejo de la información financiera, así como para conciliar las diferentes formas de registros contables y declaraciones tributarias. Y estas se consideran de naturaleza débito. Cuentas de orden acreedoras. Agrupan las cuentas que registran los compromisos o contratos que se relacionan con posibles obligaciones y que por tanto pueden llegar a afectar la estructura financiera de la entidad. Estas cuentas de orden contingente se registran con un crédito o abono a la cuenta de orden acreedora respectiva, con cargo a la contrapartida, es decir, a la cuenta de orden por contra, según la naturaleza. Y su naturaleza depende del impacto y movimiento que ésta represente.